tras muchos años vuelve el Gran Premio de Portugal y lo hace en un circuito en el que jamás se había disputado una carrera de Fórmula 1. Estamos hablando del circuito de Portimao, también conocido con el nombre de Circuito de Algarve. Así que si quieres conocer este circuito al detalle, estás en el vídeo correcto, ya que aquí vamos a hacer el análisis de este grandísimo trazado, que es un circuito rapidísimo, muy bacheado, donde la técnica es muy importante y es extremadamente complicado, entre otras cosas porque hay muchas curvas que no se ven, es decir, son curvas ciegas que no las ves hasta que estás encima. Y aquí los pilotos disfrutan muchísimo, así que quédate en el vídeo porque estamos ante uno de los mejores circuitos del mundo. Antes de nada, como hemos comentado, es la primera vez que se corre con un Fórmula 1 aquí, por lo que no hay onboards, así que las onboards que veremos son vueltas que he hecho en el Assetto Corsa, y por eso el circuito y el coche puede variar un poco en cuanto a la realidad, pero es una aproximación realmente precisa. Así que con las vueltas espero que quede mucho más claro el análisis del circuito. Ahora sí, empezamos, analizamos la vuelta, donde tenemos una larga recta principal, que al final hace bajada y desemboca en la curva número 1. Depende del coche, quizás tienes que frenar durante la bajada, especialmente en un GT. En ese caso ten mucho cuidado con el cambio de rasante. En un Fórmula 1 realmente vamos a frenar cuando el circuito ya está plano y vamos a frenar muy tarde. Es una curva que se da un pequeño toque al freno y entramos con muchísima velocidad y confiamos en que la aerodinámica haga su trabajo. Aquí algo que es un poco paradójico es que quizás si entras con un poquito más de velocidad podrás ir más rápido. ¿Por qué? Pues porque a más velocidad más carga aerodinámica se genera, por lo tanto tendrás más adherencia a altas velocidades. Obviamente tampoco te puedes pasar, pero es algo realmente a tener en cuenta. Es una curva extremadamente difícil porque clavar el vértice es muy difícil y esto es algo crítico. Tienes que clavarlo a la perfección, si te lo saltas medio metro vas a perder muchísimo tiempo y sobre todo evita la banana interior. En la salida lo único que tienes que tener en cuenta es no pasarte los límites de pista, ya que es muy fácil de hacerlo. Y puedes usar todo el piano exterior. Aquí yo creo que en el exterior pondrán o el piano verde y blanco o simplemente asfalto pintado de verde. En ambos casos lo puedes coger sin problemas. La curva 2 es una curva que es a fondo para cualquier coche y lo único que tienes que tener en cuenta es que debes evitar la banana interior y girar lo mínimo para perder la mínima velocidad de paso posible. Llegamos a la curva 3, una curva importante porque aquí podemos ganar o perder mucho tiempo por vuelta. En la frenada, con un Fórmula 1, debes intentar frenar recto. Y en GTs quizás empiezas a frenar mientras estás girando. Así que ten mucho más cuidado en GTs de bloquear la rueda interior. No obstante, si llevas un GT o un Fórmula 1, debes tener en cuenta que al final de la frenada será crítico bloquear el neumático interior. Porque esta es la típica curva que al final de la frenada estaremos frenando mientras giramos. Así que mucho cuidado con bloquear el neumático interior. Y para añadir más dificultad a esta frenada, debes saber que no hay prácticamente referencias de frenada, así que deberás confiar en cuándo crees tú que es el momento correcto para frenar. El vértice lo ideal es cogerlo, si te lo pasas medio metro no te va a hacer perder tanto tiempo como en la curva número 1, porque lo importante es que puedas dar gas bien, y para ello lo ideal es que cojas el vértice para de esta manera hacer la curva más recta. La banana interior la debes evitar, es muy alta y te hará descolocar el coche, ya que es muy probable que se produzca el subviraje. Si se produce lo que tienes que hacer es o bien entrar con menos velocidad o bien cambiar el setup del coche. La salida está condicionada por la curva número 4, ya que esta está muy seguida. En la salida de la 3 te puedes abrir todo lo que quieras siempre y cuando estés lo más a la derecha posible del circuito para encarar la número 4, ya que esta curva número 4 nos dará paso a una recta. Entonces, en la salida de la 3, los coches de alta carga aerodinámica, como puede ser un Fórmula 1, se podrán abrir un poquito más hacia afuera. En cambio, los GTs no tienen tanta adherencia, por tanto deberán quedarse más en la zona derecha del circuito. Y es muy fácil perderlo de la parte trasera en aceleración. Aquí tienes una pequeña ayuda y es que el circuito está subiendo, por tanto todo el peso está en las ruedas traseras y tendrás más adherencia de lo normal. Pero tampoco te confíes porque es realmente fácil perderlo de la parte trasera. Siguiente vértice, el vértice de la 4. Aquí debes saber que está en un cambio de rasante. ¿Qué significa esto? Pues que antes el circuito está subiendo y justo después el circuito se queda plano. Por tanto, justo en el vértice el coche estará como levitando. De esta manera habrá menos peso sobre los neumáticos y tendremos menos adherencia. Así que notarás que cuando estás en el vértice de la 4, el coche digamos que se va hacia afuera. Y es por esto, porque pierde adherencia. Así que esta curva es más difícil de lo que realmente parece. En la salida te puedes comer todo el piano que quieras, no hay ningún problema. Llegamos a una recta realmente corta donde adelantar será bastante complicado y nos posicionamos bien de cara a la curva número 5, otra curva donde la frenada es complicada. ¿Por qué? Pues porque aquí el circuito en la frenada está en bajada y al final de la frenada el circuito se queda plano. ¿Esto en qué se traduce? Pues que al principio de la frenada, cuando el circuito está inclinado hacia abajo,
podrás frenar más fuerte, ya que todo el peso y adherencia estará en la parte delantera. En cambio, cuando el circuito de nuevo se vuelva a quedar plano, ahí no tendremos tanta adherencia en los neumáticos delanteros, por tanto será más fácil bloquearlos. Y al final de la frenada de nuevo estaremos ayudándonos un poco del freno mientras empezamos a girar. Básicamente los puntos críticos de esta frenada son el punto en el que el circuito pasa de estar inclinado hacia abajo a estar plano y el final de la frenada. En esta frenada no todo son desventajas, ya que te puedes ayudar un poco del piano exterior para abrir un poquito más la curva. El vértice de nuevo es importante clavarlo y evitar la banana interior. Si te lo pasas medio metro no es un problema realmente grave siempre y cuando puedas dar gas muy pronto y muy fuerte, porque nos sigue una aceleración importante y el tiempo en esta curva está en la salida. Una salida que hay que tener mucho cuidado al dar gas. Es muy fácil perderlo de la parte trasera porque empezaremos a acelerar mientras estamos girando. Y hasta que no pongas el volante totalmente recto no podrás dar gas a fondo. En la salida puedes usar todo el piano exterior, no hay ningún problema. Llegamos a la 6, una curva que en casi todos los coches es a fondo sin problemas. Lo único es que al final de la curva quédate bien pegado a la izquierda para encarar bien las curvas 7 y 8. Llegamos a la 7, una curva de nuevo muy complicada porque en un Fórmula 1 entramos prácticamente a fondo. Algo que debes tener muy en cuenta en esta curva es que debes clavar el vértice porque debes intentar ponerte lo más recto posible de cara a la frenada de la 8, porque es una curva muy complicada, tanto en la entrada como en la salida. En la frenada tenemos aquí dos tipos de frenada, una que es más difícil pero te hace ir más rápido y otra que es más fácil pero te hace ir un poquito más lento. La difícil consiste en frenar en diagonal hacia afuera con el volante recto. Frenarás de una manera más óptima y realmente es lo más rápido. Pero tiene un inconveniente y es que es bastante complicada de hacer. Quizás esta la vemos más en clasificación. En carrera quizás vemos otro tipo de trazada. Una trazada en la que entramos frenando mientras tenemos el volante girado. Aquí hay que tener mucho cuidado con bloquear el neumático interior. El tiempo que pasamos frenando será más largo, pero correremos menos riesgos. El vértice es importante clavarlo y dar gas muy pronto. Aquí el circuito en la aceleración está en subida, por lo tanto podremos acelerar más fuerte ya que tendremos más adherencia en el eje trasero. Pero tampoco te confíes, es muy fácil perderlo de la parte trasera, especialmente en coches con muchísima potencia como puede ser un Fórmula 1. En la salida realmente quizás no te hace falta llegar al piano exterior, pero si lo necesitas puedes usarlo sin ningún problema. Rápidamente nos vamos a la parte derecha del circuito para encarar la 9, una curva que es a fondo y lo único que tienes que hacer es posicionarte bien de cara a las curvas 10 y 11, que realmente son una única curva. En la 9 el único misterio es que no te abras demasiado, es decir, quédate en la parte izquierda del circuito para hacer la siguiente frenada lo mejor posible. ¿Y cómo se hace esto? Pues bien, frenando en medio del circuito. No puedes frenar demasiado a la derecha ni demasiado a la izquierda, sino que debes frenar en apoyo y es realmente fácil pasarte el vértice y bloquear el neumático interior. ¿Por qué? Pues porque esta frenada, aparte de ser difícil, es una frenada ciega. No vas a ver el vértice hasta que estás encima de él y además no hay referencias de frenada. Por lo tanto, deberás frenar cuando tú creas que es el momento oportuno de hacerlo. Así pues, al final de la frenada lo que debes hacer es clavar el vértice y no pasártelo, porque esto te hará perder mucho tiempo. Algo que también debes saber es que en esta curva es muy probable que se produzca el subviraje. Si esto pasa puede ser por tres motivos diferentes. Primero, el setup que no es el correcto. Segundo, que has entrado con demasiada velocidad. O tercero, que estás bloqueando el neumático interior y por tanto si lo bloqueas, lo que pasará es que el coche seguirá recto. No entrarás en la curva y por tanto perderás el vértice y perderás mucho tiempo. Aquí me gustaría hacer un inciso, ya que en los GTs esta frenada se toma recta, es decir, nos posicionamos más a la derecha del circuito, frenamos recto y luego cerramos la curva. ¿Por qué? Pues porque un GT tiene menos carga aerodinámica, por tanto irá mucho más lento al frenar en apoyo. En la salida mucho cuidado al dar gas porque de nuevo estamos acelerando bastante fuerte y aquí el circuito, a diferencia de las otras aceleraciones, está en bajada y esto se traduce en que no tenemos tanta adherencia en la parte trasera, así que mucho cuidado con el sobreviraje. Y tampoco te abras demasiado en la salida, ya que te debes posicionar rápidamente en la parte derecha del circuito para encarar bien las curvas 12 y 13. Y esta curva 12 no tiene mucho misterio, la que sí es muy complicada es la 13. Esta es extremadamente difícil, sobre todo porque es otra vez una curva ciega, no la vas a ver hasta que estás muy cerca. Y otra vez pasa lo mismo, no hay referencias de frenada, así que deberás frenar con sensaciones y cuando tú creas que es el momento correcto para hacerlo. En la frenada también debes intentar frenar en línea recta,
¿Por qué? Pues porque de esta manera estarás frenando más fuerte y podrás ir más rápido. Pero ya te digo que esta frenada es realmente difícil. En el vértice es muy probable que se produzca el subviraje. Y también debes intentar cogerlo evitando la banana interior. Si te lo pasas medio metro no es tampoco un drama siempre y cuando puedas dar gas pronto y fuerte. Pero esto no es nada sencillo de hacer, ya que es muy fácil perderlo de la parte trasera en la salida, porque estaremos acelerando con mucho ángulo de volante. Algo también que debes saber es que en la salida tampoco te abras demasiado. ¿Por qué? Pues porque nos debemos posicionar en la parte más izquierda posible en la frenada de la curva número 14. Porque esta es la curva más importante de todo el circuito, ya que da paso a una larguísima recta. Aquí de nuevo esta frenada se hace en apoyo. Y esto significa que estarás frenando mientras giras, por lo que bloquear el neumático interior será muy sencillo. Y el vértice lo cogemos muy pronto en la curva. Al principio de la curva debemos coger el vértice. Aquí es importante clavarlo, pero no es nada sencillo de hacer. ¿Por qué? Pues porque muy probablemente se produzca el subviraje. Y además esta curva tiene un pequeño peralte negativo que te expulsa hacia afuera de la curva, y esto añade una gran dificultad. En esta curva es muy importante tener la mente fría, porque no la vas a poder tomar tan rápido como tú crees que la puedes tomar. Y es muy importante hacerla bien, sacrificando la entrada y potenciando la salida. Debemos dar gas muy pronto, y a medida que damos gas nos vamos abriendo poco a poco hasta el exterior de la curva. En la salida hay unos pianos exteriores que los puedes usar sin ningún problema. Acto seguido tenemos la curva número 15, una curva que para un Fórmula 1 y la gran mayoría de coches es a fondo sin problemas, pero es una curva muy larga y de muy alta velocidad. El único misterio aquí es que gires lo mínimo para perder el mínimo tiempo posible. Y ahora ya llegamos a la recta principal y abrimos DRS y cerramos la vuelta. Una vuelta, ya ves, muy fluida, donde es muy importante la técnica del piloto, y también es un circuito muy difícil para adelantar. ¿Por qué? Pues porque tenemos únicamente dos rectas, la recta principal y la recta trasera. La trasera es realmente corta y es muy difícil que se pueda adelantar, y en la principal también es difícil ver adelantamientos, especialmente por la curva número 1, ya que es de altísima velocidad y ahí es extremadamente difícil adelantar. Pues esto ha sido una vuelta al circuito de Portimao, también conocido como circuito de Algarve. Algo que debes tener muy en cuenta es que esta vuelta la hemos hecho con el trazado normal de Portimao. Ahora bien, veremos qué trazado utiliza la Fórmula 1, ya que hay un trazado alternativo en que la curva 1 deja de ser una curva de alta velocidad para ser una curva bastante cerrada y muy lenta. Si cambian el trazado convencional por este alternativo, será por un motivo principalmente de seguridad, ya que la curva 1 es rapidísima, pero también puede ser un motivo para potenciar los adelantamientos, porque si no será realmente difícil ver adelantamientos en este circuito. Lo que pasa es que tendremos que tener un compromiso. Si queremos adelantamientos, tendremos un circuito un poquito menos atractivo, ya que la curva 1 es una curva rapidísima y preciosa. Así que veremos finalmente qué decide la FIA. Si te has ido fijando a lo largo de la vuelta, hemos comentado que es muy fácil que se produzca el subviraje. Pues bien, en esta sección del vídeo te voy a explicar las características de este circuito para que puedas hacer el mejor setup posible y de esta manera hacer tu vuelta lo más rápido posible. La primera característica, si te has fijado, hay muchas frenadas y aceleraciones en las que estamos girando el volante. Por tanto, en frenadas nos puede interesar un balance de frenado un poquito más hacia el eje trasero. ¿Por qué? Pues porque de esta manera será más difícil bloquear los neumáticos interiores cuando frenamos mientras giramos. Ahora bien, frenaremos más lento. Y en aceleraciones lo interesante es tener un diferencial desbloqueado. ¿Por qué? Pues porque esto nos permitirá acelerar y tener una parte trasera más estable cuando aceleramos mientras tenemos el volante girado. En cuanto a esto del diferencial y el repartidor de frenada, ya haremos vídeos específicos, así que si no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. Siguiente característica, es un circuito de curvas rapidísimas. Hay curvas de una velocidad impresionante, donde la carga aerodinámica es básica. Aquí habrá una alta carga aerodinámica, pero tampoco debemos olvidar que hay una larga recta, por lo que los coches eficientes aerodinámicamente se verán beneficiados. Es decir, los coches que son capaces de generar mucha carga aerodinámica, penalizando muy poco en resistencia aerodinámica. Además, aquí el DRS tendrá un fuerte impacto, porque los alerones serán bastante grandes y al abrirlo abriremos un hueco bastante grande y ganaremos mucha velocidad punta. Otra característica es que será un circuito bastante difícil de adelantar, especialmente si usan el trazado convencional, por lo que quizás te sale a cuenta hacer un setup un poco más pensando en clasificación que en carrera, ya que adelantar será bastante difícil. Otro punto importante es que es un circuito con muchas curvas ciegas, donde el piloto debe decidir por sus propias sensaciones cuándo es el momento de frenar.
Y es que en este circuito es un circuito en el que los pilotos se lo van a pasar bien, pero también es un circuito muy técnico y complicado, donde los grandes pilotos probablemente marquen diferencias. La siguiente sección del vídeo, que es la parte histórica, no la podemos hacer, ya que en este circuito no ha habido Gran Premio de Fórmula 1, sí es cierto que ha habido Gran Premio de Portugal, pero en este circuito es la primera vez que hay carrera. Han habido test de los equipos de Fórmula 1, pero carrera oficial es la primera vez que sucede. Para terminar el vídeo hay que hablar de las curiosidades de este circuito. La primera es que el Gran Premio de Portugal va a ser la primera vez desde 1996 que se vaya a disputar y será la primera vez que se celebrará en el circuito de Portimao. Y la segunda curiosidad es que en este circuito, que se acabó de construir en 2008, forma parte de un proyecto más grande, donde habrá una pista de karts, un parque tecnológico, hoteles de 5 estrellas, apartamentos de lujo y un complejo deportivo. Por lo tanto, es un proyecto bastante más grande que únicamente el propio circuito. Pues hasta aquí el análisis del circuito de Portimao, también conocido con el nombre de circuito de Algarve. Ya sabes, en esta sección siempre os pido muchos likes, muchos comentarios, porque son vídeos que requieren mucho esfuerzo y son realmente largos. Así que ya sabes, si te ha gustado, deja tu like y un comentario. Y además, suscríbete y activa la campanita si todavía no lo has hecho. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjala en la sección de comentarios. Y también te dejaré el link del libro de los motores híbridos en la Fórmula 1, donde explicamos al detalle cómo funcionan las unidades de potencia de los Fórmula 1 modernos. Ahora sí me despido, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.